Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo que ya les mostraremos con lujo de detalles. Pero lo fundamental es que además de luna llena, hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom. Assalam alaikum. Pax Vobis. Deseo de paz de las tres grandes religiones monoteístas que convergemos en el Medio Oriente, en Tierra Santa, ¿no? Independientemente de eso, recuerden que cuando hay luna llena, las estadísticas así lo dicen, ¿no? Las cosas se ponen más intensas, los temperamentos, los que son prontos de carácter. También, por supuesto, hay más pasión, más enamoramiento. Y las estadísticas indican que hay una sensible subida en los casos de accidentes, no solo de infartos, ¿no? Accidentes de tránsito, así que cuidado. No es magia esto es estadística, está corroborado. Así como la luna llena hace subir las mareas, suben también los temperamentos. Se pone intensa la gente. Bueno, hablando de intenso está la tragedia griega, ¿no? Y hoy es otra vuelta de tuerca, parece que nunca acabar esto. Pero hay, sin embargo, elementos diferenciados que les vamos a mostrar. Y por supuesto, no es solo esto lo que tenemos como pauta. Tenemos una pauta muy interesante. Y de inmediato y sin transición, señor director, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Aquí tienen algo que parece más de lo mismo, ¿no? Tsipras dice que el informe del Fondo Monetario Internacional justifica el no al acuerdo con Europa. Y Atenas se ha vuelto una vez más en el escenario que vemos. Atenas tiene que decidir el domingo, hay un referéndum, y en el último discurso televisado a la nación, en el último día en que se podía hacer esto, viernes, dijo que Tsipras reiteró su petición a los griegos de votar contra el paquete neoliberal del rescate y decirle no al chantaje y al ultimátum. Ayer jueves, dice, ocurrió un acontecimiento de gran importancia política, así lo dijo también Tsipras. El Fondo Monetario Internacional publicó un informe sobre la economía griega que es una gran justificación para el gobierno griego porque confirma lo que es obvio. La deuda griega no es sostenible. La represión sigue. Violentas y renovadas refriegas entre la policía antimotines de Grecia. Bueno, todos los policías tuvieron que salir a la calle, los entrenados para esto y los que no, pero con su equipamiento, ¿no? Se enfrentaron a los manifestantes en Atenas y la Corte Administrativa rechazó el viernes hoy una apelación en contra del referéndum presentada por 2 ciudadanos, mientras que este mismo viernes el primer ministro Alexis Tsipras ha vuelto a dirigirse a la nación para insistir en la necesidad de que los ciudadanos voten no en el referéndum. Según las encuestas, las preferencias de los ciudadanos están divididas casi al 50%. Y la policía griega ha tenido que calmar los ánimos de los manifestantes con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Manifestaciones en favor del no. El domingo es la fecha límite. Así están los ánimos en la cuenta regresiva. Hasta el domingo hay plazo para decidir. Y luego habrá que decir qué es lo que quieren. ¿Entran por el aro con la política neoliberal o dicen hasta aquí llegamos? Προσέλθουμε λοιπόν όλες τις κάλπες με ψυχραιμία. Alexis Tsipras dice, el Fondo Monetario Internacional
y en su informe justifica nuestra decisión de no aceptar un acuerdo que no pasa por la cuestión crucial de la deuda. Básicamente, el creador del rescate está llegando ahora a confirmar nuestra teoría de que la propuesta que nos fue dada no conduce a una salida viable de esta crisis. Με δύο λόγια, Lo elegiremos el domingo, el lunes no habrá absolutamente nada que nos divida. Nadie duda de nuestra presencia en Europa. Uno, no a una solución que no es viable no significa una ruptura con Europa. Esto significa la continuación de las negociaciones, pero con mejores condiciones para el pueblo griego. Así que los invito a todos a decir no a este ultimátum, a este chantaje, a esta campaña de terror. Όχι σε μια μη βιώσιμη συμφωνία. Δεν σημαίνει ρήξη με την Ευρώπη. Les pido que con decisión se decidan por la democracia y la dignidad de una Grecia orgullosa de estar en pie con la frente en alto y una autoridad de solidaridad con la democracia. Σας καλώ με αποφασιστικότητα να αποφασίσετε για τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Για μια όρθια και περήφανη Ελλάδα σε μια δημοκρατική και αλληλέγγυα Ευρώπη. Bueno, los debates en la cuenta regresiva, jefe de negociación de Grecia, Euclides Tsakalotos, aparecía en televisión con dos periodistas y decía, no podemos firmar algo que diga, regístrate aquí, y si ustedes son hijos obedientes en octubre o en Navidad, le daríamos un vistazo a la cuestión de la reducción de la deuda. Esto es muy importante, así que es la razón, nos vamos a quedar atrapados, esto no son un simple par de cosas. Estamos decidiendo nuestro futuro. Nosotros decimos, no pueden trabajar, entonces, ¿qué se supone que debemos hacer en estas circunstancias cuando no creemos, no ideológicamente, pero en la práctica tampoco, que la propuesta no funciona? Así que tuvimos una elección, ya sea para que podamos llevarla al Parlamento o para que no pase por el Parlamento, si la rechazamos. Y en mi opinión, los legisladores de Syriza y el gabinete no votarían a favor de ella. Y no porque el partido Syriza o los legisladores griegos independientes sean cabezas duras ideológicos, sino porque no funcionaría este programa. Por lo demás, dice, probablemente haya un programa que no pasará por el Parlamento. ¿Y qué otra cosa haríamos si la gente decide votar no? Absolutamente debemos una opción para llevar adelante. Lo que estoy diciendo es que el gobierno caerá y entonces habrán tenido elecciones en 3 semanas y habrá sido mucho más difícil tratar con el feriado bancario durante ese tiempo en lugar de los 8 días de los 5 hábiles ahora. Así que elegimos celebrar un referéndum y el pueblo griego tiene que decidir en 8 días. Tsakalotos ve acuerdo con acreedores para el día martes. Él estima que como principal negociador de Grecia ha declarado que ve un acuerdo con los acreedores para el martes y añade, el euro no está a salvo, incluso con la victoria del sí. En Luxemburgo las cosas se veían diferentes. Juncker, presidente de la Comisión Europea, dijo, incluso en el caso de un voto sí, tendremos que enfrentar difíciles negociaciones. Y en el caso de un no, la posición griega se debilita dramáticamente. Se debilita dramáticamente. Luego dijo, el programa ha llegado a su fin, no hay negociaciones en curso. Si los griegos votan no, ellos han hecho todo lo posible, pero el fortalecimiento de la posición negociadora griega no está a la altura de esto. La posición negociadora griega se debilitó dramáticamente por un no. En suma, voto a favor del no debilitará la posición de Grecia, según Juncker. Pero claro, Juncker no quiere que Grecia vote no y parece que la mayoría de la gente quiere votar por el no. Foto de familia, el programa ha llegado a su fin, no hay negociaciones en curso. Y el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, dijo que la Unión Europea necesita tender puentes con Grecia y con el Reino Unido, que planea un referéndum sobre si va a dejar de pertenecer al bloque. El tema no es solo si Grecia está como está, sino si Inglaterra se va del bloque de la Unión Europea. A todo esto, el primer ministro griego, conservador, líder de la oposición, Antonis Samaras, hizo un llamamiento. Acá la familia estaba reunida
pero acá está Samaras. Hago un llamamiento a todos los hombres, los griegos y cada mujer griega, por encima y más allá de las partes, a permanecer unidos como pueblo unido en apoyo del voto al sí. Sí para una Grecia que se queda en Europa y en el euro, y hago un llamamiento a todos los griegos independientemente de sus creencias políticas, para que cuando vayan a las urnas tengan en cuenta que lo más importante es que permanezcamos unidos al día siguiente. La unidad de nuestro pueblo es nuestra fuerza. Δεν ψηφίζουμε αν συμφωνούμε με εκείνη την άλλη πρόταση. Γιατί κοιτάξτε. El domingo votaremos sí o no al euro. Nosotros no votamos sobre si estamos de acuerdo con esta propuesta de rescate. Independientemente de la gente que vota, nos dijeron que iban a llegar a un acuerdo dentro de 48 horas, que no han hecho en los últimos 5 meses. Por supuesto, no serán capaces de llegar a un acuerdo en las próximas 48 horas y durante el referéndum. Samaras afirma que el referéndum griego se decide si permanecen en Europa y en el euro o no. El domingo votamos sí o no al euro y no votamos a favor de una u otra propuesta, diferenció Samaras. Destacó que el izquierdista Syriza en el gobierno desde un principio ha querido sacar al país de la zona euro con el consentimiento del pueblo. Y en la consulta del domingo, que se prepara con semejantes manifestaciones, como pueden ver, los ciudadanos deben decidir si aceptan o no la propuesta de acuerdo presentada por las instituciones a cambio del desembolso del paquete de rescate. Otra jornada donde se pone el sol, pero se recalientan los ánimos. Llamo a todos los griegos a acudir a las urnas unidos y voten lo que voten, permanecer unidos al día siguiente, porque no votamos solo por el euro, votamos por Grecia y por una Grecia fuerte, subrayó Samaras. Han previstos 2 grandes actos de campaña, uno en favor del sí, convocados por empresarios, sindicatos, diversos colectivos, y otro en defensa del no, convocado por Syriza. Concentración en Atenas, tanto por apoyo del sí como por apoyo del no. Estamos esperando algo mejor y espero que el no de la gente sea tan poderoso que podamos ver días mejores, porque si la gente dice sí, estaremos condenados. Lo único que tengo que decir es un sonoro no, ya es suficiente, basta de austeridad. Bastante han jugado con nosotros. No, no y no. Esto se parece mucho a lo de ayer, ¿no? Hemos estado viviendo bajo una dictadura durante los últimos 5 años, bajo el fascismo. La troika corría y el gobierno solo era un ícono. Durante los últimos 5 años casi nos asesinan. Esto es un genocidio y no solo económico. Multitudinarias manifestaciones en Atenas a favor del sí y del no, una vez más, igual que ayer. Unas 20.000 personas se concentraron hoy en Atenas para asistir a los actos del final de campaña del referéndum sobre la propuesta del acuerdo con los acreedores, que se celebra en paralelo, uno a favor del sí y otro a favor del no. Se pone el sol y según los primeros cálculos extraoficiales se estima que el acto en la Plaza Sintagma, convocado por el gubernamental Syriza, que defiende el no, convocó unas 25.000 personas. Ya estamos cansados de esto se parece a una dictadura y esto no va a salir adelante con estas opciones que tenemos y menos con este nivel de movilización y de polarización dentro del país. Vamos a votar sí, solamente sí, porque esta es la esperanza para Grecia. Hemos visto lo que los otros y el gobierno nos han hecho. Y estos 5 meses no se nos ha llevado de vuelta 10 años atrás, por lo menos. Griegos por el sí, griegos por el no. El nai son los que están por el no. Sí a Grecia, sí al euro, decían algunas pancartas, no a esta situación. ¿Cómo se ve? Polarización por el sí y por el no. Grecia vive manifestaciones masivas opuestas a 2 días de la consulta. Decenas de miles de personas se concentran en diferentes partes de Atenas.
Unos dicen, estamos aquí porque tenemos que apoyar a nuestro país para que pueda permanecer en la Unión Europea. Esos son los que están por el sí. Y creemos que la única manera de salvarnos después de semejante aventura en la que nos han metido. Y otros dicen, en el extranjero ve esto como un voto de permanecer dentro o fuera de Europa. Y quiero responder a esta actitud del referéndum de una manera positiva. Si hay la más mínima posibilidad de que se pueda ver en el extranjero como un voto a favor de la Unión Europea, quiero dar una respuesta positiva. Pero estoy aquí porque soy un europeo y además se supone que aquí es donde debo estar. ¿Dónde más debería estar? Decenas de miles de personas concentrándose, dando opiniones que parecen la reiteración en el trabajo periodístico de campo, muy parecidas a las de ayer. En el acto por el no, al que según la policía asistieron unas 25.000 personas, se montó un escenario en el que el primer ministro Alexis Tsipras llamó a los griegos a decir no al chantaje e insistió en su pedido de una reducción no menor del 30% de la deuda. El viernes pasado, tras las dificultades encontradas en las negociaciones con los acreedores europeos y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sin renunciar a sus promesas de campaña, Tsipras convocó un referéndum para que los propios ciudadanos decidan si aceptan o rechazan la propuesta europea. Hay que reconocer que los griegos se han manifestado, tanto por el no, como estamos viendo aquí, como por el sí, y en una forma democrática se han ido expresando. Alexis Tsipras decía, hoy estamos dando pie y celebrando a nuestro coraje y nuestra resolución. Y es coraje y resolución para llegar a un momento como este a tomar nuestra suerte en nuestras propias manos y darle una auténtica voz al pueblo griego. Σήμερα γιορτάζουμε για την τόλμη και την αποφασιστικότητά μας να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας, να δώσουμε το λόγο στον ελληνικό λαό. El primer ministro griego Alexis Tsipras agregó este viernes un matiz muy especial en este gigantesco meeting en Atenas al que asistieron no menos de 25.000 personas. Tsipras dijo, el no de los griegos es lo que él pide, el no de los griegos a quienes tratan de aterrorizarnos a diario. Y agregó, el pueblo griego aprobó varias veces en su historia que sabe responder a los ultimátum. Los ultimátum a veces se convierten en un boomerang y les llamo a escribir la historia otra vez. Les llamo a decir que esta vez no a los ultimátum. El jefe de gobierno animó a sus compatriotas a dar la espalda a quienes los aterrorizan a diario y recalcó que el domingo no solo se vota para vivir en Europa, sino para vivir con dignidad en Europa y luchar y vivir en igualdad de condiciones como ciudadanos plenos. En Roma, otra vez, la solidaridad con Grecia. Quello che mi pare di vedere sul piano politico una volontà assurda dell'Europa di non voler. Por supuesto, lo que veo en el plano político es una voluntad absurda de Europa de negociar diferentes condiciones porque el gobierno griego no está pidiendo salir del euro o cancelar sus deudas. Está pidiendo reestructurar la deuda para tener tiempo de hacerlo, manejarla y evitar un descalabro social. Luego, Sakaris, un residente en Roma, decía, el gobierno griego quería darnos una demostración de la democracia, teniendo en cuenta que también es el gobierno más débil, porque a pesar de haber sido elegido en enero con la mayoría, ahora las personas tienen que hacer una decisión que es realmente una última decisión.
Giancarlo Luciani, otra manifestante, decía, seguramente quieren golpear el sujeto más débil, pero detrás de este tema débil hay millones y millones de personas que están en agonía, que se mueren de hambre por completo. Porque la clase media griega, en referencia a los que tienen alguna posibilidad, nunca ha pagado impuestos y continúan tratando de hacerlo. Y probablemente ya se han ido si la cosa se pone fea. Un frente ecléctico recorre Europa en favor del no en Grecia. Como distintos y motivos y objetivos, algunos de los integrantes de este frente, como la extrema derecha, pretenden acabar con la moneda única, mientras otros, como Podemos, no están en contra de la Unión Europea, pero sí en contra de sus políticas de austeridad. Y Podemos apoya claramente al gobierno de Alexis Tsipras y no se pronuncia de forma abierta por el sí o el no en el referéndum. Y además enviarán a Atenas a Pablo Bustinduy, encargado de las relaciones internacionales. En Frankfurt, sí o no, Europa caput. Europa está destrozada, señor. Basta de saqueo. Miles de europeos se movilizan en solidaridad con Grecia. Aprovechando el clima del verano europeo, volvían a las mismas pancartas y a las mismas marchas. No queremos perdones ni olvidos. Alemanes nazis deben pagar, les decían algunos. Dignidad no está en venta. Sacaron algunos recuerditos de la Segunda Guerra, ¿no? Basta de saqueo, decían. Miles de europeos se movilizan en diferentes ciudades y especialmente también en Alemania en solidaridad con Grecia. Y diferentes ciudades europeas han acogido multitudinarias manifestaciones en solidaridad con el mal momento por el que pasa el pueblo griego. Y los participantes de la organización Justicia Global, ya, basada en el Reino Unido, han realizado una protesta de solidaridad en el Museo Británico con los eslogan Oxi, que significa no en griego, y basta de saqueo y apoyo a Grecia. Estamos aquí para decir no al saqueo actual a Grecia a través de la austeridad y la privatización. La dignidad no está en venta. Y en Alemania también lo suyo, ¿no? Todos somos Grecia, decían. El video de apoyo también desde España lo estaban viendo miles de griegos. Escuchen lo que dicen, ¿no? Desde las plazas queremos decir desde España que tenemos solidaridad con los griegos y se lo muestran en caracteres griegos, pero lo hacen desde España. Y esto ha llevado a una serie de audiovisuales en blanco y negro. Ahí dice... Μία στιγμή σημαντική για εσάς. Ότι οι δυσκολίες που περνάτε είναι πολύ σκληρές. Ξέρουμε ότι οι θεσμοί και οι φορείς στη χώρα σας δεν στάθηκαν στο ύψος τους. Και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούσε για το συμφέρον. Ahí, como pueden ver, tienen la traducción al castellano debajo, si sus pantallas tienen la amplitud necesaria. Y si sabemos que el rescate de Grecia no es bueno, esto está para ayudar a la banca. Tocaban realmente los puntos técnicos y queremos que gran parte de la deuda es ilegítima, es odiosa y es insostenible. Un apoyo desde España en griego y con traducción al castellano. Ένα χρέος που δεν ήταν στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Ένα χρέος που μόνο ωφέλισε τους δανειστές. Una deuda que solo beneficia a los acreedores y que es una injusticia, que es una extorsión, una deuda que atenta contra la soberanía de los pueblos, una deuda ilegítima, odiosa, ilegal, insostenible. Exijamos responsabilidad y no paguemos lo que no hemos asumido como nuestro. Les enviamos desde España este mensaje. No están solos. No están solos. Ahora todos somos Grecia. Y esta es la unión de ciudadanos en contra de la deuda. Revísenla, elimínenla. Deben salir de esto. Interesante esta muestra de solidaridad de los españoles, mandándoles el mensaje en griego y traduciéndolo. Situación difícil, crítica y sobre todo no hay mucho de dónde agarrarse y en cuenta regresiva. En los monitores no vemos nada que mejore hasta ahora
lo que tenemos previsto para el segundo bloque. Si fuera de otra manera, lo bajaríamos de inmediato. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Una década de logros sin precedentes. Una década de integración en nuestra América. Una década llegando a donde otros no llegan. Telesur, 10º aniversario. Nuestro norte es el sur. Este sábado, desde Buenos Aires, Edgardo Esteban entrevista en exclusiva para Telesur a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente del Consejo Honorario del Servicio de Paz y Justicia en América Latina. Entrevista especial, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y quería tomarme unos minutos rompiendo la mecánica habitual del programa, ya que acá no necesitamos ni teleprompter ni libreto, ustedes saben que esto no va por ahí, para expresar nuestra solidaridad con el momento que está pasando la hermana República de Ecuador y su brillante presidente. El presidente de la hermana República es el antídoto de aquello que vimos durante las pasadas generaciones, donde los destacados hijos de la burguesía y algunos ni siquiera de la burguesía, que tenían capacidad potencial de liderazgo, recibían becas y eran llevados a las principales universidades de Occidente, especialmente las de Estados Unidos, cuando llegó ese ímpetu de pronto del neoliberalismo, ¿no? Cuando tuvimos aquí en este mismo estudio a von Hayek, el padre, uno de los padres de esta corriente absolutamente inhumana y a favor del capital, más que de los seres humanos. Y estuvo acá en este estudio von Hayek, ¿no? Y de pronto vemos que esa juventud retorna con unas enormes agallas para tratar de, porque los convence de que son los líderes que van a darle vuelta a la patria grande latinoamericana y caribeña, pero que le van a dar vuelta también al sistema económico, ¿no? Y que la productividad está por encima del ser humano, y que la solidaridad no es algo que se contabilice ni se tenga en cuenta. Y entonces cuando vemos un presidente como el de Ecuador, que sí se formó allá en las mejores aulas de la Ivy League, y que él lo dice, no me vengan con cuentos, porque yo me gradué de economía brillantemente allá, vengo de allá, yo sé de qué me hablan, pero además nuestros valores son otros. Ya una vez nos tocó transmitir aquí un intento de golpe y un intento de magnicidio. Incluso colocamos en círculos rojos a los que nos parecían que eran los responsables, desarmamos las imágenes, la vieron en Ecuador y dijeron, en efecto, tienen razón. Y con esos círculos rojos que marcamos, identificaron a los más estrechamente ligados con el plan golpista que podía terminar eventualmente en un magnicidio. Ahora se repite la historia. Parece que hay gente que no se resigna a que los pueblos tengan su hora y no los viejos líderes carcamanes y siempre del lado del capital y no del ser humano. Pero en fin, veamos qué tenemos para compartir con ustedes en el segundo bloque de nuestro dossier de hoy. Hoy es viernes, un viernes muy especial, hemos tenido que cambiar muchas cosas. El Palacio Coburg significa que estamos en Viena. Y vean quién habla. To an unnecessary crisis. At this 11th hour, despite some differences that remain, we have never... Ministro de Relaciones Exteriores, Javad Zarif, habla a nombre de un acuerdo nuclear que parecería estar más cerca que nunca. Y esto justifica, desde luego. Estoy en Viena para poner fin desde hace mucho tiempo a una crisis innecesaria. En este último momento, a pesar de algunas diferencias que se mantienen, nunca hemos estado más cerca de un resultado duradero, pero no hay garantías. Algunos tercamente creen que el ejército y la coerción económica pueden asegurar la sumisión. Ellos siguen insistiendo en el gasto de dinero de otras personas o en sacrificar niños de otras personas por sus propios deseos delirantes.
Veo esperanza porque veo surgimiento de la razón sobre la ilusión. Over illusion. I sense that my negotiating... Tengo la sensación de que mis interlocutores han reconocido que la coerción y presión nunca conducen a soluciones duraderas, pero mucho menos al conflicto y a más hostilidad. Zarif asegura que el acuerdo nuclear está más cerca que nunca, y lo dice desde Viena. Y cuando este hombre habla muy en serio. Los ministros de Exteriores y otras negociaciones de Irán y de las 6 grandes potencias tratan desde la semana pasada y tras 20 meses de negociaciones de cerrar un histórico tratado que ponga fin a 13 años de disputa nuclear. Veo esperanzas porque veo que la razón se impone al engaño. Siento que mis socios de negociación han reconocido que la presión y la coacción nunca llevan a soluciones duraderas, sino a más conflicto y más hostilidad. Por eso, dice Zarif, las grandes potencias han optado por la mesa de negociación, pero aún necesitamos hacer una crítica e histórica elección. Vamos a tener que elegir entre pretender el acuerdo o seguir coaccionando. Y en la política, como en la vida, no puedes ganar en detrimento de otros. Esas ganancias siempre son cortas en el tiempo y solo un acuerdo balanceado puede superar a sí mismo y durar en el tiempo. Estamos listos para cerrar un acuerdo balanceado y bueno, y abrir nuevos horizontes para enfrentar nuevos e importantes desafíos, asegura Zarif luego de 4 días, vencido el plazo extendido al 7 de julio, para cerrar el acuerdo. Todos los pesos pesados, los cuartos bates. Zarif se entrevista con presidentes y cancilleres austríacos, secretario de Estado también. Asimismo, recordaron un encuentro con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, al margen de la 68ª Asamblea General de la ONU en septiembre del 2013, para después insistir en la necesidad de la continuación de los contactos y consultas de los países, algo de lo que estamos viendo en la presente agenda, ¿no? Por lo demás, John Kerry hoy decía... Bueno, en realidad se reunió brevemente durante el día, tuvimos una conversación, pero la razón por la que el ministro de Asuntos Exteriores y mi persona nos reunimos en grupo ahora es porque teníamos nuestro equipo de trabajo trabajando muy duro y muy diligentemente todos los días con el fin de maximizar el progreso logrado. Y creo que es justo decir que ambas partes están trabajando muy duro con un gran sentido de propósito en el esfuerzo de buena fe para avanzar y se están haciendo progresos. Así que tenemos un montón de trabajo por hacer, tenemos algunos temas difíciles, pero hay un genuino esfuerzo de todo el mundo que quieren ser serios y vamos a seguir trabajando esta noche, mañana, el domingo y ciertamente tanto como sea necesario para llegar a una conclusión. Canciller Mohammad Javad Zarif dijo, estoy de acuerdo, todos estamos tratando muy duro con el fin de ser capaces de avanzar y hemos hecho algunos progresos, todavía hay cuestiones para discutir y resolver. Mientras Zarif y Kerry concluyen sus conversaciones en Viena, en New Hampshire, Hillary Clinton decía, tenemos que ser prudentes, tenemos que mirar lo que está ahí fuera y tratar de ser inteligentes acerca de cómo lidiar con ello, si se trata de la agresividad de Putin en Europa o la agresividad de China en el Mar Meridional, de China o en Corea del Norte, la construcción de más armas nucleares y misiles de alcance más largos, o Irán, y yo lo espero, que seamos capaces de llegar a un acuerdo en las próximas semanas para poner la tapa sobre el programa de armas nucleares de Irán, porque esto va a ser un paso singular en la dirección correcta. No sabemos todavía, es demasiado pronto, pero estas cosas siempre van hasta el último momento. Pero incluso si lo hacemos, llegar a un acuerdo así, tendremos todavía grandes problemas con Irán. Son el principal patrocinador mundial del terrorismo, que usa gente como Hezbollah para sembrar la discordia y crear insurgencia para desestabilizar gobiernos. Ellos están tomando más y más control de varias naciones de la región, que representan una amenaza existencial para Israel. Ningún candidato en Estados Unidos puede terminar el discurso sin hablar a favor de Israel. Si no, pierde el apoyo del poderoso lobby sionista y muchos votos y mucho dinero para la campaña. Clinton dice que espera que las conversaciones con Irán lleguen a un acuerdo. Pero otra parte, el favorito para la nominación demócrata se va a la banda de la ultraderecha. En Ucrania, en Kiev pide a la comunidad internacional imponer nuevas sanciones a Rusia. Poroshenko se encuentra con una delegación del Congreso de los Estados Unidos
Y esto es más presión. Poroshenko jura que se la devora así. Puede que le sirva puertas adentro para marcar su territorio. Pero si no hay un buen clima este-oeste, ahora que parece una neoguerra fría, ¿qué margen de maniobra va a tener? El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha llamado a la comunidad internacional a examinar la posibilidad de imponer un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en caso de una escalada del conflicto en Donbass. Lo dijo este viernes al servicio de prensa después de esta reunión. Necesitamos un plan eficaz coordinado en caso de que los acuerdos de Minsk fracasen y una nueva ola de sanciones y acciones bien coordinadas. Pero Poroshenko, tras su reunión con una delegación del Congreso de Estados Unidos que participará en los próximos días en la sesión de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE en Helsinki, dijo: Rusia debe pagar un precio justo por la muerte de los ucranianos y la ocupación de Ucrania. Y debe cargar con la responsabilidad por ello. Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz de la crisis en Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia en marzo del 2014, cosa que los países occidentales califican de anexión ilegal. Y los de Crimea dicen: hemos cumplido con nuestro viejo rigor histórico. Varios países de la Unión Europea, Grecia inclusive, pidieron a Rusia anular el embargo. El ministro de Desarrollo Económico de Rusia indicó que el veto podría atenuarse para determinados productos procedentes, en particular, por ejemplo, de Grecia y de Hungría. Pero tanto las sanciones occidentales como el embargo alimentario ruso fueron prolongados junio de 2015. Poroshenko dijo: el apoyo de Ucrania tenía que ser todo el tiempo en lo militar, lo técnico-militar, lo financiero, la seguridad, el apoyo moral, que es muy importante para mí, jugar en llave, en papel vital para mantener al país en su conjunto unido y para defender nuestra democracia. El presidente ucraniano Petro Poroshenko dijo: en la situación actual debemos tener un plan eficaz y coordinado de lo que vamos a hacer. Si se rompen los acuerdos de Minsk, debe ser una nueva ola de las sanciones, sanciones financieras bien coordinadas, sanciones de tecnología. Y Rusia debe pagar su precio por matar a mi pueblo, por ocupar mi país, y deben tener una responsabilidad para eso. Санкції Європейського Союзу проти Російської Федерації як ключова мотивуюча роль для того, щоб сісти за стіл переговорів. Según Petro Poroshenko, Ucrania estará lista para entrar en la Unión Europea y en la OTAN en 6 años. Expresó su convencimiento de que Ucrania cumplirá dentro de 5 o 6 años los requisitos para solicitar su entrada a la Unión Europea. Y digo, estoy convencido de que en 5 o 6 años Ucrania cambiará y se ajustará a los criterios necesarios para presentar la solicitud de ingreso. El líder de Ucrania también ha puesto su mirada en la OTAN y cree que su país necesitará entre 6 y 7 años para celebrar un referéndum sobre su adhesión a la OTAN. Trabajamos para reformar el país de una manera seria desde el punto de vista económico, social y administrativo. El año pasado Ucrania canceló su estatus de país no alineado. Al cancelar su estatus de país no alineado, tomó posición y de ese modo Kiev retomó el rumbo de ingreso en la OTAN. Y esta semana la Rada Ucraniana, el Parlamento, ha ratificado un memorándum sobre los acuerdos entre el gobierno del país y la OTAN. Y estos son compromisos que abarcan el ámbito de las comunicaciones, la inteligencia, fondos especiales, muchas cosas. Al margen de esta guerra de declaraciones, había otros movimientos interesantes, ¿no? El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, decía: solo hay una solución viable, que es una solución política en pleno respeto de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Y la solución política solo puede ser una solución que se encuentra junto a la Federación de Rusia. No tenemos otra opción, pero para seguir negociando con Rusia, por lo que está muy claro que no vamos a abandonar nuestros principios y que no habrá retorno a una negociación como de costumbre, siempre que los acuerdos de Minsk no se apliquen plenamente. On negotiating with Russia while making it very clear that we will not abandon our principles and that there will be no return to a business as usual
Y si no se tiene en cuenta de esto, no puede haber manera de volver atrás como si estuviéramos negociando business as usual, como si nada hubiera pasado, ¿no? Vamos a mantener las sanciones hasta el día en la letra y en el espíritu del acuerdo de Minsk se apliquen plenamente y otros compromisos internacionales sean estimados. Instamos a las partes a seguir con su palabra y seguir en lo que han acordado hacer. Confirmar el alto el fuego, retirar todas las tropas rusas, retirar las armas y los grupos armados ilegales apoyados por Rusia, retirar los mercenarios, proporcionar un control total sobre la frontera por las autoridades ucranianas y el intercambio de todos los prisioneros y permitir la reforma de descentralización, elecciones regionales y justas bajo la supervisión de la Organización de la Seguridad y Cooperación de Europa. Como si fuera calcado de algo que ya vimos, se repetían los conceptos y venía la respuesta de Moscú. La razón de la presión sobre Rusia es clara. Tenemos una política interior y exterior independiente. No estamos vendiendo nuestra soberanía. No le gusta a todo el mundo, pero no podemos hacerlo de otra manera. Esto incluye un corte de la Duma Estatal de Rusia y hoy en día está claro que los intentos de dividir nuestra sociedad para jugar en algunas dificultades, para encontrar una debilidad, no dio lugar al resultado esperado por ellos. Se espera, para los que introdujeron medidas restrictivas y sanciones en contra de nosotros, que traten de mantenerlo. Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo, y por supuesto, cuando ellos, los occidentales, dicen que Rusia tiene que influir en estados independientes, que por cierto creemos que deben permanecer en Ucrania, hablo de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk, pero si los Estados Unidos inician medidas y quieren normalizar la situación, entonces puede haber una posibilidad de normalización. Si ellos no quieren hacer esto, entonces la situación se arrastrará por muy largo tiempo. Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo, Naryshkin, la Duma Estatal de Rusia y Sergei Naryshkin, esperamos que fueran los resultados un poco más confortables. Hay oportunidades para el comercio y si no vemos el comercio activo, entonces va a haber un daño económico significativo para ellos. Pero yo he dicho y vamos a introducir sanciones, que vamos a desarrollar medidas en contra de las sanciones de Occidente para compensar. 我们对美方报告当中呢有关无端的渲染中国威胁的言论表示不满和反对。 La Cancillería china, a través de su vocera, Fu Chuanying, decía, expresamos satisfacción y oposición hacia exageraciones irracionales del informe de la parte estadounidense que vuelve sobre el tema de las amenazas de China. Hemos explicado ya claramente nuestra postura sobre el tema de la construcción en las islas y arrecifes en el sur del Mar de la China y lo hemos dicho varias veces. Creemos que los Estados Unidos deben abandonar su fría mentalidad de guerra y correctamente considerar y conocer el propósito estratégico de China y cumplir con los demás hasta, por lo menos, lo fundamental de esto. Bueno, Wikileaks sigue siendo noticia y Francia rechaza dar asilo a Julian Assange. Ayer lo habíamos adelantado, hoy lo confirmamos. El gobierno de Francia rechazó la solicitud de asilo que hizo el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Dirigió una carta al presidente francés François Hollande poco después de que Wikileaks publicara documentos que demostraban que Estados Unidos había espiado en los últimos meses a los franceses. En la carta que fue publicada este viernes por el diario Le Monde, Assange asegura al mandatario socialista francés que su vida está en peligro. Vuelve sobre esto. Al acogerme, Francia haría un gesto humanitario y simbólico, enviando su aliento a todos los periodistas y los que nos atrevemos a lanzar alertas en todo el mundo, arriesgando la vida cotidianamente para permitir a los conciudadanos dar un paso más hacia la verdad, agregado.
Apenas una hora después de la carta de Assange fuera difundida, la oficina de Hollande emitió un comunicado en que anunciaba el rechazo del asilo. Y aquí, en Berlín, Frank-Walter Steinmeier era noticia hoy y decía: es importante que tengamos una aclaración tan rápido como sea posible acerca de la verdad de las publicaciones que hemos leído en los últimos días sobre las actividades reales del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que parte del sector político estuvieron involucrados, ¿eh? ¿Cuántos de los políticos sabían esto y lo apoyaban? ¿Qué tamaño tuvieron las actividades en las que las personas que dirigen específicamente quiénes fueron? Y espero que la parte estadounidense tenga el coraje de cooperar en esto. Estaba realmente indignado Steinmeier. Steinmeier insta nuevamente a Estados Unidos a esclarecer nuevas revelaciones sobre espionaje de Estados Unidos a sus más caros aliados de la Guerra Fría. Espero que Estados Unidos contribuya a aclarar estos casos, volvió con cara de pocos amigos Steinmeier, para advertir que no debería permitirse que las relaciones transatlánticas pudieran salir seriamente dañadas por esta situación, y enfatizó ese aspecto. El jefe de la diplomacia alemana hizo esta declaración en una comparecencia conjunta con su colega checo Lubomir Zaoralek, quien está junto con él aquí en el podio, después de que ayer el ministro de la Cancillería, Peter Altmaier, citara al embajador de Estados Unidos, John Emerson, para pedirle explicaciones. A que Colombia, responsables sea el ELN. Las evidencias hasta ahora apuntan en esa dirección. Santos suspende la participación en la cumbre de Perú tras la serie de explosiones en Bogotá. Decidió regresar a Colombia a su llegada a la ciudad de Paracas, Perú, después que se enteró de las explosiones en oficinas de una administradora de un fondo privado de pensiones y acciones que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, calificó como hechos terroristas. Antes de volver a Bogotá, Santos participó en un panel con los mandatarios de Chile, México, Perú, que integran la Alianza del Pacífico, considerada como el proceso de integración comercial de los más importantes de América Latina en la historia reciente. Santos sugirió que los ataques fueron cometidos por la guerrilla, pero no precisó si las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o el Ejército de Liberación. Estos artefactos que están buscando. Lo que sí quiero decirles es que no van a mover la voluntad del gobierno un solo centímetro, ni la voluntad del presidente para seguir buscando la paz. Mientras tanto, las olas de bombazos continúan. No se ha podido frenar ni encontrar todavía a los responsables. Y la bomba política está en la hermana República de Ecuador. Vean esto, indignante. Presidente de lujo votado democráticamente tiene que someterse a esta situación. Partidarios y opositores de Rafael Correa se manifiestan en Quito. Dos caras esta tarde, una festiva en los alrededores del Palacio Carondelet, sede del gobierno, donde estaban apoyando a Correa, y la otra más fúnebre, indeseable, en las calles aledañas, donde llegaron 3 marchas convocadas este día, entre las que hubo un contingente policial que en determinado momento cargó contra los manifestantes. Las lesiones de lado y lado fueron inevitables, la ciudadanía a través de las redes sociales denunció agresiones. Las movilizaciones de la oposición, a menos de 3 días de la visita del Papa Francisco, terminaron alrededor de las 10 de la noche. Para esa hora ya no estaban los médicos que protestaron con sus batas blancas. Esa misma hora en la sede del gobierno continuaba la concentración festiva y el presidente Correa estaba en la tarima, por donde pasaron varios artistas que expresaron su solidaridad con el presidente constitucional de la República de Ecuador. Él, junto a miembros de su gabinete, agradeció el apoyo de la gente, que en su mayoría vino de fuera de la ciudad. En otros lugares, los que no pretenden respetar el hilo constitucional y lo que votó el pueblo, daban estos espectáculos deprimentes.
tomando esto como algo político, la venida del Papa, y no lo vamos a permitir. Y si él lo toma como político, nosotros lo vamos a tomar como la realidad, la que vivimos, y que todo el mundo sepa cómo vivimos en Ecuador y que no queremos y no vamos a permitir llegar a estar como en Venezuela. Pese que les utiliza a todos estos policías y a militares, porque su forma es de un estatista, populista y comunista. Parece que tiene el versito bien aprendido, ¿no? Y se equivoca de medio a medio. Debería darse una vueltica por aquí para ver la barbaridad que acaba de decir. Bueno, mientras esto ocurría aquí y todo lo que estaba preparadito en el libreto para que aparecieran más y más protestas, hasta Galápagos parece estar presente, ¿no? Sigue el libreto, sigue el intento de derrocar un gobierno progresista y solidario. Bienvenido, Papa Francisco, que su visita sea contundente. JetBlue inaugura los vuelos entre Estados Unidos y Cuba. Y viajero cubano decía, esto es algo del que vamos a hablar por años, ¿no? JetBlue Airways Corporation comienza los vuelos charter. Algo del que vamos a hablar por años y años y años. Es una gran oportunidad también para la gente de América. Cuando ellos dicen América, se comen el gentilicio, ¿no? Llaman América a Estados Unidos. Americanos somos todos. Es una gran oportunidad para los que están en Estados Unidos para ir a Cuba. Y ahí estamos, Hotel Nacional. La vida sigue normal en Cuba. La compañía aérea JetBlue realiza el primer vuelo entre La Habana y Nueva York. Y según informa un comunicado de la aerolínea, se convierte en la primera compañía aérea importante de Estados Unidos que reinicia esta ruta desde que a comienzos de año se flexibilizaron las restricciones de viajes entre ambos países. JetBlue, con sede en Nueva York, ya había anunciado el 5 de mayo su intención de conectar con la ciudad de La Habana en un vuelo semanal. Y esto se está cumpliendo y paulatinamente nos llevará, ¿por qué no?, a una normalización, ya que hay apertura de parte y parte, se está haciendo gradualmente y con criterio de madurez política que no falta allí. Bueno, finalmente, ¿no? JetBlue llegando a La Habana. Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy. Viernes, hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Bobis. Quiero agradecer en nombre del equipo y mostrarles este pergamino que corresponde a el Consejo del Municipio Bolivariano Libertador, que nos otorgó el Premio Municipal de Periodismo Guillermo García Ponce del año 2015, y también la mención televisión Jesús Romero Anselmi, quien fuera colega, amigo y presidente de este canal, al programa Dossier. Lo hacen con una generosísima elaboración de la labor del contenido y menciona especialmente, y quiero agradecerlo, la escenografía que tenemos, porque como ustedes saben yo pertenezco a una rara especie en extinción de los productores integrales y el diseño de la escenografía y de los tiros de cámara me pertenecen. Y cuando empezamos a hacer esto, nadie estaba de pie, ni había mapas, ni imágenes atrás. Pero hemos creado de alguna manera, hemos roto unos cuantos moldes y esto ha funcionado. Y ya ven que ahora casi todos los presentadores están de pie y caminan algo, ¿no? Muchas gracias a los colegas que nos otorgaron esa distinción que compartimos con el equipo que me ayuda a producir. Porque que uno diseñe escenografía, tiros de cámara no significa nada si no hay quien lo lleve a la práctica, como los compañeros que tenemos detrás de cámara. Y como yo empecé llevando cable detrás de cámara, sé cuál es cada uno de los escalafones, ¿no? Desde llevar cable atrás de una cámara hasta dirigir, pasé por todos los escalones. Bueno, volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Por favor, no ingresen a la estadística, todavía estamos bajo la influencia de la luna llena. Los queremos allí el lunes, como de costumbre. Y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Feliz fin de semana, cuídense. Les habló Walter Martínez, conductor y productor del programa Dossier, el decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental.
Disponga usted de las cámaras, señor director. Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, decía, solo hay una solución viable, que es una solución política en pleno respeto de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Y la solución política solo puede ser una solución que se encuentra junto a la Federación de Rusia. No tenemos otra opción, pero para seguir negociando con Rusia, por lo que está muy claro que no vamos a abandonar nuestros principios y que no habrá retorno a una negociación como de costumbre, siempre que los acuerdos de Minsk no se apliquen plenamente. On negotiating with Russia while making it very clear that we will not abandon our principles and that there will be no return to a business as usual. Y si no se tiene en cuenta de esto, no puede haber manera de volver atrás como si estuviéramos negociando business as usual, como si nada hubiera pasado, ¿no? Vamos a mantener las sanciones hasta el día en la letra y en el espíritu del acuerdo de Minsk se apliquen plenamente y otros compromisos internacionales sean estimados. Instamos a las partes a seguir con su palabra y seguir en lo que han acordado hacer. Confirmar el alto el fuego, retirar todas las tropas rusas, retirar las armas y los grupos armados ilegales apoyados por Rusia, retirar los mercenarios, proporcionar un control total sobre la frontera por las autoridades ucranianas y el intercambio de todos los prisioneros y permitir la reforma de descentralización, elecciones regionales y justas bajo la supervisión de la Organización de la Seguridad y Cooperación de Europa. Como si fuera calcado de algo que ya vimos, se repetían los conceptos y venía la respuesta de Moscú. La razón de la presión sobre Rusia es clara. Tenemos una política interior y exterior independiente. No estamos vendiendo nuestra soberanía. No le gusta a todo el mundo, pero no podemos hacerlo de otra manera. Esto incluye un corte de la Duma Estatal de Rusia y hoy en día está claro que los intentos de dividir nuestra sociedad para jugar en algunas dificultades, para encontrar una debilidad, no dio lugar al resultado esperado por ellos. Se espera, para los que introdujeron medidas restrictivas y sanciones en contra de nosotros, que traten de mantenerlo. Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo, y por supuesto, cuando ellos, los occidentales, dicen que Rusia tiene que influir en estados independientes, que por cierto creemos que deben permanecer en Ucrania, hablo de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk, pero si los Estados Unidos inician medidas y quieren normalizar la situación, entonces puede haber una posibilidad de normalización. Si ellos no quieren hacer esto, entonces la situación se arrastrará por muy largo tiempo. Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo, Naryshkin, la Duma Estatal de Rusia y Sergei Naryshkin, esperamos que fueran los resultados un poco más confortables. Hay oportunidades para el comercio y si no vemos el comercio activo, entonces va a haber un daño económico significativo para ellos. Pero yo he dicho y vamos a introducir sanciones, que vamos a desarrollar medidas en contra de las sanciones de Occidente para compensar. La Cancillería china, a través de su vocera,
Hu Chuanyin decía: expresamos satisfacción y oposición hacia exageraciones irracionales del informe de la parte estadounidense que vuelve sobre el tema de las amenazas de China. Hemos explicado ya claramente nuestra postura sobre el tema de la construcción en las islas y arrecifes en el sur del Mar de la China, y lo hemos dicho varias veces. Creemos que los Estados Unidos deben abandonar su fría mentalidad de guerra y correctamente considerar y conocer el propósito estratégico de China y cumplir con los demás hasta, por lo menos, lo fundamental de esto. Bueno, Wikileaks sigue siendo noticia y Francia rechaza dar asilo a Julian Assange. Ayer lo habíamos adelantado, hoy lo confirmamos. El gobierno de Francia rechazó la solicitud de asilo que hizo el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Dirigió una carta al presidente francés François Hollande poco después de que Wikileaks publicara documentos que demostraban que Estados Unidos había espiado en los últimos meses a los franceses. En la carta que fue publicada este viernes por el diario Le Monde, Assange asegura al mandatario socialista francés que su vida está en peligro. Vuelve sobre esto. Al acogerme, Francia haría un gesto humanitario y simbólico, enviando su aliento a todos los periodistas y los que nos atrevemos a lanzar alertas en todo el mundo, arriesgando la vida cotidianamente para permitir a los conciudadanos dar un paso más hacia la verdad, agregado. Apenas una hora después de la carta de Assange fuera difundida, la oficina de Hollande emitió un comunicado en que anunciaba el rechazo del asilo. Y aquí, en Berlín, Frank-Walter Steinmeier era noticia hoy que decía: es importante que tengamos una aclaración tan rápido como sea posible acerca de la verdad de las publicaciones que hemos leído en los últimos días sobre las actividades reales del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que parte del sector político estuvieron involucrados, ¿eh? ¿Cuántos de los políticos sabían esto y lo apoyaban? ¿Qué tamaño tuvieron las actividades en las que las personas que dirigen específicamente quiénes fueron? Y espero que la parte estadounidense tenga el coraje de cooperar en esto. Estaba realmente indignado Steinmeier. Steinmeier insta nuevamente a Estados Unidos a esclarecer nuevas revelaciones sobre espionaje de Estados Unidos a sus más caros aliados de la Guerra Fría. Espero que Estados Unidos contribuya a aclarar estos casos. Volvió con cara de pocos amigos Steinmeier para advertir que no debería permitirse que las relaciones transatlánticas pudieran salir seriamente dañadas por esta situación, y enfatizó ese aspecto. El jefe de la diplomacia alemana hizo esta declaración en una comparecencia conjunta con su colega checo Lubomir Zaoralek, quien está junto con él aquí en el podio, después de que ayer el ministro de la Cancillería, Peter Altmaier, citara al embajador de Estados Unidos, John Emerson, para pedirle explicaciones. A que Colombia. Los responsables sea el ELN. Las evidencias hasta ahora apuntan en esa dirección. Santos suspende la participación en la cumbre de Perú tras la serie de explosiones en Bogotá. Decidió regresar a Colombia a su llegada a la ciudad de Paracas, Perú, después que se enteró de las explosiones en oficinas de una administradora de un fondo privado de pensiones y acciones que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, calificó como hechos terroristas. Antes de volver a Bogotá, Santos participó en un panel con los mandatarios de Chile, México, Perú, que integran la Alianza del Pacífico, considerada como el proceso de integración comercial de los más importantes de América Latina en la historia reciente. Santos sugirió que los ataques fueron cometidos por la guerrilla, pero no precisó si las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o el Ejército de Liberación. Estos artefactos que están buscando. Lo que sí quiero decirles es que no van a mover la voluntad del gobierno un solo centímetro, ni la voluntad del presidente para seguir buscando la paz. Mientras tanto, las olas de bombazos continúan. No se ha podido frenar ni encontrar todavía a los responsables. Y la bomba política está en la hermana República de Ecuador. Vean esto, indignante. Presidente de lujo, votado democráticamente, tiene que someterse a esta situación. Partidarios y opositores de Rafael Correa se manifiestan en Quito. Dos caras esta tarde,
una festiva en los alrededores del Palacio Carondelet, sede del gobierno, donde estaban apoyando cancelar sus deudas. Está pidiendo reestructurar la deuda para tener tiempo de hacerlo, manejarla y evitar un descalabro social. Luego, Sakaris, un residente en Roma, decía: el gobierno griego quería darnos una demostración de la democracia, teniendo en cuenta que también es el gobierno más débil, porque a pesar de haber sido elegido en enero con la mayoría, ahora las personas tienen que hacer una decisión que es realmente una última decisión. Giancarlo Luciani, otro manifestante, decía: seguramente quieren golpear el sujeto más débil, pero detrás de este tema débil hay millones y millones de personas que están en agonía, que se mueren de hambre por completo. Porque la clase media griega, en referencia a los que tienen alguna posibilidad, nunca ha pagado impuestos y continúan tratando de hacerlo. Y probablemente ya se han ido si la cosa se pone fea. Un frente ecléctico recorre Europa en favor del no en Grecia. Como distintos y motivos y objetivos, algunos de los integrantes de este frente, como la extrema derecha, pretenden acabar con la moneda única, mientras otros, como Podemos, no están en contra de la Unión Europea, pero sí en contra de sus políticas de austeridad. Y Podemos apoya claramente al gobierno de Alexis Tsipras y no se pronuncia de forma abierta por el sí o el no en el referéndum. Y además enviarán a Atenas a Pablo Bustinduy, encargado de las relaciones internacionales. En Frankfurt, sí o no, Europa caput. Europa está destrozada, señor. Basta de saqueo. Miles de europeos se movilizan en solidaridad con Grecia. Aprovechando el clima del verano europeo, volvían a las mismas pancartas y a las mismas marchas. No queremos perdones ni olvidos. Alemanes nazis deben pagar, le decían algunos. Dignidad no está en venta. Sacaron algunos recuerditos de la Segunda Guerra, ¿no? Basta de saqueo, decían. Miles de europeos se movilizan en diferentes ciudades y especialmente también en Alemania en solidaridad con Grecia. Y diferentes ciudades europeas han acogido multitudinarias manifestaciones en solidaridad con el mal momento por el que pasa el pueblo griego. Y los participantes de la organización Justicia Global, ya, basada en el Reino Unido, han realizado una protesta de solidaridad en el Museo Británico con los eslogan Oxi, que significa no en griego, y basta de saqueo y apoyo a Grecia. Estamos aquí para decir no al saqueo actual a Grecia a través de la austeridad y la privatización. La dignidad no está en venta. Y en Alemania también lo suyo, ¿no? Todos somos Grecia, decían. El video de apoyo también desde España lo estaban viendo miles de griegos. Escuchen lo que dicen, ¿no? Desde las plazas queremos decir desde España que tenemos solidaridad con los griegos y se lo muestran en caracteres griegos, pero lo hacen desde España. Y esto ha llevado a una serie de audiovisuales en blanco y negro. Ahí dice: Ότι οι δυσκολίες που περνάτε είναι πολύ σκληρές. Ξέρουμε ότι οι θεσμοί και οι φορείς στη χώρα σας δεν στάθηκαν στο ύψος τους. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούσε για το συμφέρον. Ahí, como pueden ver, tienen la traducción al castellano debajo, si sus pantallas tienen la amplitud necesaria. Y si sabemos que el rescate de Grecia no es bueno, esto está para ayudar a la banca. Tocaban realmente los puntos técnicos y queremos que gran parte de la deuda es ilegítima, es odiosa y es insostenible. Un apoyo desde España en griego y con traducción al castellano. Ένα χρέος που δεν ήταν στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Ένα χρέος που μόνο ωφέλισε τους δανειστές. Una deuda que solo beneficia a los acreedores y que es una injusticia, que es una extorsión, una deuda que atenta contra la soberanía de los pueblos, una deuda ilegítima, odiosa, ilegal, insostenible
exijamos responsabilidad y no paguemos lo que no hemos asumido como nuestro. Les enviamos desde España este mensaje. No están solos. No están solos. Ahora todos somos Grecia. Y esta es la unión de ciudadanos en contra de la deuda. Revísenla, elimínenla. Deben salir de esto. Interesante esta muestra de solidaridad de los españoles, mandándoles el mensaje en griego y traduciéndolo. Situación difícil, crítica y sobre todo no hay mucho de dónde agarrarse y en cuenta regresiva. En los monitores no vemos nada que mejore hasta ahora lo que tenemos previsto para el segundo bloque. Si fuera de otra manera lo bajaríamos de inmediato. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Una década de logros sin precedentes. Una década de integración en nuestra América. Una década llegando a donde otros no llegan. Telesur, 10º aniversario. Nuestro norte es el sur. Este sábado, desde Buenos Aires, Edgardo Esteban entrevista en exclusiva para Telesur a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente del Consejo Honorario del Servicio de Paz y Justicia en América Latina. Entrevista especial, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y quería tomarme unos minutos rompiendo la mecánica habitual del programa, ya que acá no necesitamos ni teleprompter ni libreto, ustedes saben que esto no va por ahí, para expresar nuestra solidaridad con el momento que está pasando la hermana República de Ecuador y su brillante presidente. El presidente de la hermana República es el antídoto de aquello que vimos durante las pasadas generaciones, donde los destacados hijos de la burguesía y algunos ni siquiera de la burguesía, que tenían capacidad potencial de liderazgo, recibían becas y eran llevados a las principales universidades de Occidente, especialmente las de Estados Unidos, cuando llegó ese ímpetu de pronto del neoliberalismo, ¿no? Cuando tuvimos aquí en este mismo estudio a von Hayek, el padre, uno de los padres de esta corriente absolutamente inhumana y a favor del capital, más que de los seres humanos. Y estuvo acá en este estudio von Hayek, ¿no? Y de pronto vemos que esa juventud retorna con unas enormes agallas para tratar de, porque los convence de que son los líderes que van a darle vuelta a la patria grande latinoamericana y caribeña, pero que le van a dar vuelta también al sistema económico, ¿no? Y que la productividad está por encima del ser humano y que la solidaridad no es algo que se contabilice ni se tenga en cuenta. Y entonces cuando vemos un presidente como el de Ecuador, que sí se formó allá en las mejores aulas de la Ivy League, y que él lo dice, no me vengan con cuentos porque yo me gradué en economía brillantemente allá, vengo de allá, yo sé de qué me hablan, pero además nuestros valores son otros. Ya una vez nos tocó transmitir aquí un intento de golpe y un intento de magnicidio. Incluso colocamos en círculos rojos a los que nos parecían que eran los responsables, desarmamos las imágenes, la vieron en Ecuador y dijeron, en efecto, tienen razón. Y con esos círculos rojos que marcamos, identificaron a los más estrechamente ligados con el plan golpista que podía terminar eventualmente en un magnicidio. Ahora se repite la historia. Parece que hay gente que no se resigna a que los pueblos tengan su hora y no los viejos líderes carcamanes y siempre del lado del capital y no del ser humano. Pero en fin, veamos qué tenemos para compartir con ustedes en el segundo bloque de nuestro dossier de hoy. Hoy es viernes, un viernes muy especial, hemos tenido que cambiar muchas cosas, ¿eh? Palacio Coburg significa que estamos en Viena. Y vean quién habla. To an unnecessary crisis. At this 11th hour, despite some differences that remain, we have never... Ministro de Relaciones Exteriores, Javad Zarif, habla
a nombre de un acuerdo nuclear que parecería estar más cerca que nunca. Y esto justifica, desde luego. Estoy en Viena para poner fin desde hace mucho tiempo a una crisis innecesaria. En este último momento, a pesar de algunas diferencias que se mantienen, nunca hemos estado más cerca de un resultado duradero, pero no hay garantías. Algunos tercamente creen que el ejército y la coerción económica pueden asegurar la sumisión. Ellos siguen insistiendo en el gasto de dinero de otras personas o en sacrificar niños de otras personas por sus propios deseos delirantes. Veo esperanza porque veo surgimiento de la razón sobre la ilusión. Tengo la sensación de que mis interlocutores han reconocido que la coerción y presión nunca conducen a soluciones duraderas, pero mucho menos al conflicto y a más hostilidad. Zarif asegura que el acuerdo nuclear está más cerca que nunca, y lo dice desde Viena. Y cuando este hombre habla muy en serio. Los ministros de Exteriores y otras negociaciones de Irán y de las 6 grandes potencias tratan desde la semana pasada y tras 20 meses de negociaciones de cerrar un histórico tratado que ponga fin a 13 años de disputa nuclear. Veo esperanzas porque veo que la razón se impone al engaño. Siento que mis socios de negociación han reconocido que la presión y la coacción nunca llevan a soluciones duraderas, sino a más conflicto y más hostilidad. Por eso, dice Zarif, las grandes potencias han optado por la mesa de negociación, pero aún necesitamos hacer una crítica e histórica elección. Vamos a tener que elegir entre pretender el acuerdo o seguir coaccionando. Y en la política, como en la vida, no puedes ganar en detrimento de otros. Esas ganancias siempre son cortas en el tiempo y solo un acuerdo balanceado puede superarse a sí mismo y durar en el tiempo. Estamos listos para cerrar un acuerdo balanceado y bueno, y abrir nuevos horizontes para enfrentar nuevos e importantes desafíos, asegura Zarif luego de 4 días, vencido el plazo extendido al 7 de julio, para cerrar el acuerdo. Todos los pesos pesados, los cuartos bates. Zarif se entrevista con presidentes y cancilleres austríacos, secretario de Estado también. Asimismo, recordaron un encuentro con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, al margen de la 68ª Asamblea General de la ONU en septiembre del 2013, para después insistir en la necesidad de la continuación de los contactos y consultas de los países, algo de lo que estamos viendo en la presente agenda, ¿no? Por lo demás, John Kerry hoy decía: bueno, en realidad se reunió brevemente durante el día, tuvimos una conversación, pero la razón por la que el ministro de Asuntos Exteriores y mi persona nos reunimos en grupo ahora es porque teníamos nuestro equipo de trabajo trabajando muy duro y muy diligentemente todos los días con el fin de maximizar el progreso logrado. Y creo que es justo decir que ambas partes están trabajando muy duro con un gran sentido de propósito en el esfuerzo de buena fe para avanzar y se están haciendo progresos. Así que tenemos un montón de trabajo por hacer, tenemos algunos temas difíciles, pero hay un genuino esfuerzo de todo el mundo que quieren ser serios y vamos a seguir trabajando esta noche, mañana, el domingo y ciertamente tanto como sea necesario para llegar a una conclusión. Canciller Mohammad Javad Zarif dijo: estoy de acuerdo, todos estamos tratando muy duro con el fin de ser capaces de avanzar y hemos hecho algunos progresos. Todavía hay cuestiones para discutir y resolver. Mientras Hafez y Kerry concluyen sus conversaciones en Viena, en New Hampshire, Hillary Clinton decía: tenemos que ser prudentes, tenemos que mirar lo que está ahí fuera y tratar de ser inteligentes acerca de cómo lidiar con ello, si se trata de la agresividad de Putin en Europa o la agresividad de China en el Mar Meridional, de China o en Corea del Norte, la construcción de más armas nucleares y misiles de alcance más largos, o Irán, y yo lo espero, que seamos capaces de llegar a un acuerdo en las próximas semanas para poner la tapa sobre el programa de armas nucleares de Irán, porque esto va a ser un paso singular en la dirección correcta. No sabemos todavía, es demasiado pronto, pero estas cosas siempre van hasta el último momento. But even if we do get such a deal,
Pero incluso si lo hacemos, llegar a un acuerdo así, tendremos todavía grandes problemas con Irán. Son el principal patrocinador mundial del terrorismo, que usa gente como Hezbollah para sembrar la discordia y crear insurgencia para desestabilizar gobiernos. Ellos están tomando más y más control de varias naciones de la región, que representan una amenaza existencial para Israel. Ningún candidato en Estados Unidos puede terminar el discurso sin hablar a favor de Israel. Si no, pierde el apoyo del poderoso lobby sionista y muchos votos y mucho dinero para la campaña. Clinton dice que espera que las conversaciones con Irán lleguen a un acuerdo. Pero otra parte, el favorito para la nominación demócrata se va a la banda de la ultraderecha. En Ucrania, en Kiev pide a la comunidad internacional imponer nuevas sanciones a Rusia. Poroshenko se encuentra con una delegación del Congreso de los Estados Unidos y esto es más presión. Poroshenko jura que se la devora así. Puede que le sirva puertas adentro para marcar su territorio. Pero si no hay un buen clima este-oeste, ahora que parece una neoguerra fría, ¿qué margen de maniobra va a tener? El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha llamado a la comunidad internacional a examinar la posibilidad de imponer un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en caso de una escalada del conflicto en Donbass. Lo dijo este viernes al servicio de prensa después de esta reunión. Necesitamos un plan eficaz coordinado en caso de que los acuerdos de Minsk fracasen y una nueva ola de sanciones y acciones bien coordinadas. Pero Poroshenko, tras su reunión con una delegación del Congreso de Estados Unidos que participará en los próximos días en la sesión de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE en Helsinki, dijo: Rusia debe pagar un precio justo por la muerte de los ucranianos y la ocupación de Ucrania. Y debe cargar con la responsabilidad por ello. Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz de la crisis en Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia en marzo del 2014, cosa que los países occidentales califican de anexión ilegal. Y los de Crimea dicen: hemos cumplido con nuestro viejo rigor histórico. Varios países de la Unión Europea, Grecia inclusive, pidieron a Rusia anular el embargo. El ministro de Desarrollo Económico de Rusia indicó que el veto podría atenuarse para determinados productos procedentes, en particular, por ejemplo, de Grecia y de Hungría. Pero tanto las sanciones occidentales como el embargo alimentario ruso fueron prolongados junio de 2015. Poroshenko dijo que el apoyo de Ucrania tenía que ser todo el tiempo en lo militar, lo técnico militar, lo financiero, la seguridad, el apoyo moral, que es muy importante para mí, jugar en llave, en papel vital para mantener al país en su conjunto unido y para defender nuestra democracia. El presidente ucraniano Petro Poroshenko dijo: en la situación actual debemos tener un plan eficaz y coordinado de lo que vamos a hacer. Si se rompen los acuerdos de Minsk, debe ser una nueva ola de las sanciones financieras bien coordinadas, sanciones de tecnología. Y Rusia debe pagar su precio por matar a mi pueblo, por ocupar mi país, y deben tener una responsabilidad para eso. Санкції Європейського Союзу проти Російської Федерації як ключова мотивуюча роль для того, щоб сісти за стіл переговорів. Según Petro Poroshenko, Ucrania estará lista para entrar en la Unión Europea y en la OTAN en 6 años. Expresó su convencimiento de que Ucrania cumplirá dentro de 5 o 6 años los requisitos para solicitar su entrada a la Unión Europea. Y digo, estoy convencido de que en 5 o 6 años Ucrania cambiará y se ajustará a los criterios necesarios para presentar la solicitud de ingreso. El líder de Ucrania también ha puesto su mirada en la OTAN y cree que su país necesitará entre 6 y 7 años para celebrar un referéndum sobre su adhesión a la OTAN. Trabajamos para reformar el país de una manera seria desde el punto de vista económico, social y administrativo. El año pasado Ucrania canceló su estatus de país no alineado. Al cancelar su estatus de país no alineado, tomó posición y de ese modo Kiev retomó el rumbo de ingreso en la OTAN. Y esta semana la Rada ucraniana, el Parlamento, ha ratificado un memorándum sobre los acuerdos entre el gobierno del país y la OTAN. Y estos son compromisos que abarcan el ámbito de las comunicaciones, la inteligencia, fondos especiales, muchas cosas. Al margen de esta guerra de declaraciones, había otros movimientos interesantes, ¿no?
Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo que ya les mostraremos con lujo de detalles. Pero lo fundamental es que además de luna llena, hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom. Assalam alaikum. Pax Vobis. Deseo de paz de las tres grandes religiones monoteístas que convergemos en el Medio Oriente, en Tierra Santa, ¿no? Independientemente de eso, recuerden que cuando hay luna llena, las estadísticas así lo dicen, ¿no? Las cosas se ponen más intensas, los temperamentos, los que son prontos de carácter. También, por supuesto, hay más pasión, más enamoramiento. Y las estadísticas indican que hay una sensible subida en los casos de accidentes, no solo de infartos, ¿no? Accidentes de tránsito, así que cuidado. No es magia esto es estadística, está corroborado. Así como la luna llena hace subir las mareas, suben también los temperamentos, se pone intensa la gente. Bueno, hablando de intenso está la tragedia griega, ¿no? Y hoy es otra vuelta de tuerca, parece que nunca acabar esto, pero hay, sin embargo, elementos diferenciados que les vamos a mostrar. Y por supuesto, no es solo esto lo que tenemos como pauta. Tenemos una pauta muy interesante y de inmediato y sin transición, señor director, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Aquí tienen algo que parece más de lo mismo, ¿no? Tsipras dice que el informe del Fondo Monetario Internacional justifica el no al acuerdo con Europa. Y Atenas se ha vuelto una vez más en el escenario que vemos. Atenas tiene que decidir el domingo, hay un referéndum, y en el último discurso televisado a la nación, en el último día en que se podía hacer esto, viernes, dijo que Tsipras reiteró su petición a los griegos de votar contra el paquete neoliberal del rescate y decirle no al chantaje y al ultimátum. Ayer jueves, dice, ocurrió un acontecimiento de gran importancia política, así lo dijo también Tsipras. El Fondo Monetario Internacional publicó un informe sobre la economía griega que es una gran justificación para el gobierno griego porque confirma lo que es obvio. La deuda griega no es sostenible. La represión sigue. Violentas y renovadas refriegas entre la policía antimotines de Grecia. Bueno, todos los policías tuvieron que salir a la calle, los entrenados para esto y los que no, pero con su equipamiento, ¿no? Se enfrentaron a los manifestantes en Atenas y la Corte Administrativa rechazó el viernes hoy una apelación en contra del referéndum presentada por 2 ciudadanos, mientras que este mismo viernes el primer ministro Alexis Tsipras ha vuelto a dirigirse a la nación para insistir en la necesidad de que los ciudadanos voten no en el referéndum. Según las encuestas, las preferencias de los ciudadanos están divididas casi al 50%. Y la policía griega ha tenido que calmar los ánimos de los manifestantes con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Manifestaciones en favor del no. El domingo es la fecha límite. Así están los ánimos en la cuenta regresiva. Hasta el domingo hay plazo para decidir. Y luego habrá que decir qué es lo que quieren. ¿Entran por el aro con la política neoliberal o dicen hasta aquí llegamos? Προσέλθουμε λοιπόν όλοι στις κάλπες με ψυχραιμία. Alexis Tsipras dice, el Fondo Monetario Internacional
y en su informe justifica nuestra decisión de no aceptar un acuerdo que no pasa por la cuestión crucial de la deuda. Básicamente, el creador del rescate está llegando ahora a confirmar nuestra teoría de que la propuesta que nos fue dada no conduce a una salida viable de esta crisis. Με δύο λόγια, ο βασικός Lo elegiremos el domingo, el lunes no habrá absolutamente nada que nos divida. Nadie duda de nuestra presencia en Europa. Uno, no a una solución que no es viable no significa una ruptura con Europa. Esto significa la continuación de las negociaciones, pero con mejores condiciones para el pueblo griego. Así que los invito a todos a decir no a este ultimátum, a este chantaje, a esta campaña de terror. Όχι σε μια μη βιώσιμη συμφωνία. Δεν σημαίνει ρήξη με την Ευρώπη. Les pido que con decisión se decidan por la democracia y la dignidad de una Grecia orgullosa de estar en pie con la frente en alto y una autoridad de solidaridad con la democracia. Σας καλώ με αποφασιστικότητα να αποφασίσετε για τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Για μια όρθια και περήφανη Ελλάδα σε μια δημοκρατική και αλληλέγγυα Ευρώπη. Bueno, los debates en la cuenta regresiva, jefe de negociación de Grecia, Euclides Tsakalotos, aparecía en televisión con dos periodistas y decía, no podemos firmar algo que diga, regístrate aquí, y si ustedes son hijos obedientes en octubre o en Navidad, le daríamos un vistazo a la cuestión de la reducción de la deuda. Esto es muy importante, así que es la razón. Nos vamos a quedar atrapados. Esto no son un simple par de cosas. Estamos decidiendo nuestro futuro. Nosotros decimos, no pueden trabajar, entonces, ¿qué se supone que debemos hacer en estas circunstancias cuando no creemos, no ideológicamente, pero en la práctica tampoco, que la propuesta no funciona? Así que tuvimos una elección, ya sea para que podamos llevarla al Parlamento o para que no pase por el Parlamento, si la rechazamos. Y en mi opinión, los legisladores de Syriza y el gabinete no votarían a favor de ella. Y no porque el partido Syriza o los legisladores griegos independientes sean cabezas duras ideológicos, sino porque no funcionaría este programa. Por lo demás, dice, probablemente haya un programa que no pasará por el Parlamento. ¿Y qué otra cosa haríamos si la gente decide votar no? Absolutamente debemos una opción para llevar adelante. Lo que estoy diciendo es que el gobierno caerá y entonces habrán tenido elecciones en 3 semanas y habrá sido mucho más difícil tratar con el feriado bancario durante ese tiempo en lugar de los 8 días de los 5 hábiles ahora. Así que elegimos celebrar un referéndum y el pueblo griego tiene que decidir en 8 días. Tsakalotos ve acuerdo con acreedores para el día martes. Él estima que, como principal negociador de Grecia, ha declarado que ve un acuerdo con los acreedores para el martes y añade, el euro no está a salvo, incluso con la victoria del sí. En Luxemburgo las cosas se veían diferentes. Juncker, presidente de la Comisión Europea, dijo, incluso en el caso de un voto sí, tendremos que enfrentar difíciles negociaciones. Y en el caso de un no, la posición griega se debilita dramáticamente. Se debilita dramáticamente. Luego dijo, el programa ha llegado a su fin, no hay negociaciones en curso. Si los griegos votan no, ellos han hecho todo lo posible, pero el fortalecimiento de la posición negociadora griega no está a la altura de esto. La posición negociadora griega se debilitó dramáticamente por un no. En suma, voto a favor del no debilitará la posición de Grecia, según Juncker. Pero claro, Juncker no quiere que Grecia vote no y parece que la mayoría de la gente quiere votar por el no. Foto de familia, el programa ha llegado a su fin, no hay negociaciones en curso. Y el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, dijo que la Unión Europea necesita tender puentes con Grecia y con el Reino Unido, que planea un referéndum sobre si va a dejar de pertenecer al bloque. El tema no es solo si Grecia está como está, sino si Inglaterra se va del bloque de la Unión Europea. A todo esto, el primer ministro griego, conservador, líder de la oposición, Antonis Samaras, hizo un llamamiento. Acá la familia estaba reunida
pero acá está Samaras. Hago un llamamiento a todos los hombres, los griegos y cada mujer griega, por encima y más allá de las partes, a permanecer unidos como pueblo unido en apoyo del voto al sí. Sí para una Grecia que se queda en Europa y en el euro, y hago un llamamiento a todos los griegos independientemente de sus creencias políticas, para que cuando vayan a las urnas tengan en cuenta que lo más importante es que permanezcamos unidos al día siguiente. La unidad de nuestro pueblo es nuestra fuerza. Δεν ψηφίζουμε αν συμφωνούμε με εκείνη την άλλη πρόταση. Γιατί κοιτάξτε. El domingo votaremos sí o no al euro. Nosotros no votamos sobre si estamos de acuerdo con esta propuesta de rescate. Independientemente de la gente que vota, nos dijeron que iban a llegar a un acuerdo dentro de 48 horas, que no han hecho en los últimos 5 meses. Por supuesto, no serán capaces de llegar a un acuerdo en las próximas 48 horas y durante el referéndum. Samaras afirma que el referéndum griego se decide si permanecen en Europa y en el euro o no. El domingo votamos sí o no al euro y no votamos a favor de una u otra propuesta, diferenció Samaras. Destacó que el izquierdista Syriza en el gobierno desde un principio ha querido sacar al país de la zona euro con el consentimiento del pueblo. Y en la consulta del domingo, que se prepara con semejantes manifestaciones, como pueden ver, los ciudadanos deben decidir si aceptan o no la propuesta de acuerdo presentada por las instituciones a cambio del desembolso del paquete de rescate. Otra jornada donde se pone el sol, pero se recalientan los ánimos. Llamo a todos los griegos a acudir a las urnas unidos y voten lo que voten, permanecer unidos al día siguiente, porque no votamos solo por el euro, votamos por Grecia y por una Grecia fuerte, subrayó Samaras. Han previstos 2 grandes actos de campaña, uno en favor del sí, convocados por empresarios, sindicatos, diversos colectivos, y otro en defensa del no, convocado por Syriza. Concentración en Atenas, tanto por apoyo del sí como por apoyo del no. Estamos esperando algo mejor y espero que el no de la gente sea tan poderoso que podamos ver días mejores, porque si la gente dice sí, estaremos condenados. Lo único que tengo que decir es un sonoro no, ya es suficiente, basta de austeridad, bastante han jugado con nosotros, no, no y no. Esto se parece mucho a lo de ayer, ¿no? Hemos estado viviendo bajo una dictadura durante los últimos 5 años, bajo el fascismo. La troika corría y el gobierno solo era un ícono. Durante los últimos 5 años casi nos asesinan. Esto es un genocidio y no solo económico. Multitudinarias manifestaciones en Atenas a favor del sí y del no, una vez más, igual que ayer. Unas 20.000 personas se concentraron hoy en Atenas para asistir a los actos del final de campaña del referéndum sobre la propuesta del acuerdo con los acreedores, que se celebra en paralelo, uno a favor del sí y otro a favor del no. Se pone el sol y según los primeros cálculos extraoficiales se estima que el acto en la Plaza Sintagma, convocado por el gubernamental Syriza, que defiende el no, convocó unas 25.000 personas. Ya estamos cansados de eso, esto se parece a una dictadura y esto no va a salir adelante con estas opciones que tenemos y menos con este nivel de movilización y de polarización dentro del país. Vamos a votar sí, solamente sí, porque esta es la esperanza para Grecia. Hemos visto lo que los otros y el gobierno nos han hecho. Y estos 5 meses no se nos ha llevado de vuelta 10 años atrás, por lo menos. Griegos por el sí, griegos por el no. El nai son los que están por el no. Sí a Grecia, sí al euro, decían algunas pancartas, no a esta situación. ¿Cómo se ve? Polarización por el sí y por el no. Grecia vive manifestaciones masivas opuestas a 2 días de la consulta. Decenas de miles de personas se concentran en diferentes partes de Atenas.
Unos dicen, estamos aquí porque tenemos que apoyar a nuestro país para que pueda permanecer en la Unión Europea. Esos son los que están por el sí. Y creemos que la única manera de salvarnos después de semejante aventura en la que nos han metido. Y otros dicen, en el extranjero ve esto como un voto de permanecer dentro o fuera de Europa. Y quiero responder a esta actitud del referéndum de una manera positiva. Si hay la más mínima posibilidad de que se pueda ver en el extranjero como un voto a favor de la Unión Europea, quiero dar una respuesta positiva. Pero estoy aquí porque soy un europeo y además se supone que aquí es donde debo estar. ¿Dónde más debería estar? Decenas de miles de personas concentrándose, dando opiniones que parecen la reiteración en el trabajo periodístico de campo, muy parecidas a las de ayer. En el acto por el no, al que según la policía asistieron unas 25.000 personas, se montó un escenario en el que el primer ministro Alexis Tsipras llamó a los griegos a decir no al chantaje e insistió en su pedido de una reducción no menor del 30% de la deuda. El viernes pasado, tras las dificultades encontradas en las negociaciones con los acreedores europeos y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sin renunciar a sus promesas de campaña, Tsipras convocó un referéndum para que los propios ciudadanos decidan si aceptan o rechazan la propuesta europea. Hay que reconocer que los griegos se han manifestado, tanto por el no, como estamos viendo aquí, como por el sí, y en una forma democrática se han ido expresando. Alexis Tsipras decía, hoy estamos dando pie y celebrando a nuestro coraje y nuestra resolución. Y es coraje y resolución para llegar a un momento como este a tomar nuestra suerte en nuestras propias manos y darle una auténtica voz al pueblo griego. Σήμερα γιορτάζουμε για την τόλμη και την αποφασιστικότητά μας να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας, να δώσουμε το λόγο στον ελληνικό λαό. El primer ministro griego Alexis Tsipras agregó este viernes un matiz muy especial en este gigantesco meeting en Atenas al que asistieron no menos de 25.000 personas. Tsipras dijo, el no de los griegos es lo que él pide, el no de los griegos a quienes tratan de aterrorizarnos a diario. Y agregó, el pueblo griego aprobó varias veces en su historia que sabe responder a los ultimátum. Los ultimátum a veces se convierten en un boomerang y les llamo a escribir la historia otra vez. Les llamo a decir que esta vez no a los ultimátum. El jefe de gobierno animó a sus compatriotas a dar la espalda a quienes los aterrorizan a diario y recalcó que el domingo no solo se vota para vivir en Europa, sino para vivir con dignidad en Europa y luchar y vivir en igualdad de condiciones como ciudadanos plenos. En Roma, otra vez, la solidariedad con Grecia. Quello che mi pare di vedere sul piano politico una volontà assurda dell'Europa di non voler... Por supuesto, lo que veo en el plano político es una voluntad absurda de Europa de negociar diferentes condiciones porque el gobierno griego no está pidiendo salir del euro.